Amigos y hermanos, muy buenos días. Hoy, 6 de octubre, tenemos una vez más la meditación en el libro Maranata, el Señor viene. Vamos a comenzar pidiendo la bendición divina para este maravilloso estudio. Querido Padre Eterno, gracias Señor por un día más que nos das de vida. Ayúdanos Señor en nuestras necesidades físicas, mentales, espirituales, y ayúdanos a comprender esta mañana, con la ayuda de tu Santo Espíritu, lo que nos quieres dar a entender. Favores que te lo solicitamos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Muy bien. Maranata, el Señor viene. El título de hoy es Se anuncia el día y la hora. Vamos a estudiar entonces el versículo de memoria para el día de hoy. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Este texto es importante saber porque aquí se está mencionando solamente en cuanto al día y la hora. En ningún momento acá dice el año o el mes, ¿no? Entonces el Señor fue bien específico en declarar en cuanto a la exactitud del día y la hora nadie sabría, ¿no? Eso en su determinado momento solo el Padre lo revelaría. Existe una traducción inglesa antigua donde refiere, pero el día y la hora nadie lo dará a conocer, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces ahí nos da una amplitud mejor que cuando dice, pero el día y la hora nadie dará a conocer, da a entender que el Hijo de Dios sí lo sabe, aún los ángeles también lo saben, pero el único encargado de dar a revelar, de dar a conocer solamente es el Dios Padre. Entonces, pero eso no quiere decir que el Hijo de Dios y los ángeles ignoren el día exacto de su venida. Entonces hay que entender bien claro, cuando dice nadie sabe, quiere decir nadie dará a saber, nadie dará a conocer. Entonces hay que quede eso bien claro. Y los pioneros adventistas lo creían así lo enseñaban. Entonces es importante interpretar correctamente la expresión hebraica con lo que nuestro Señor Jesús quiso enseñarnos tanto a sus discípulos como a nosotros, ¿no? Entonces Ellen White en visión vio algo muy bonito, ¿no? Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de poderosos truenos, ¿no? Ese pacto eterno, ¿no? Que está expresada en los 10 mandamientos, en las tablas de piedra, por algo lo mostró, ¿no? El sábado es la señal entre Dios y su pueblo para toda la eternidad. Entonces es importante saber que en medio de la conmoción de la naturaleza, ¿no? De los cielos y de la tierra, el Señor con poderosa voz de trompeta proclama el día y la hora de la venida de Jesús. Pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de labios de Jehová y resonaban por toda la tierra con el estruendo de retumbantes truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase los santos exclamaban, ¡Gloria! ¡Aleluya! Qué bonito, ¿no? Después de todos estos días que estamos estudiando justamente desde la liberación del pueblo de Dios, desde que el Señor pronuncia una frase tremendo en los cielos, hecho es, una serie de sucesos comienza a ocurrir, estremeciendo los cielos y la tierra, dejando despavoridos a los impíos, y el Israel de Dios, que es los 144,000 y los que resucitaron en la fe del mensaje del tercer ángel, oyen
el día y la hora de la venida de Jesús, oyen también el pacto de Dios, el pacto eterno de Dios para con su pueblo, los que salieron vencedores sobre la bestia, su marca y su imagen, ¿no? El domingo climático, mejor dicho. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron que era la voz de Dios que pronunciaba el día y la hora de la venida de Jesús. Pero los malvados se figuraron que era el fragor de los truenos y el terremoto. Ellos pensaban que la voz de Dios que tronaba sobre toda la tierra y que el pueblo de Dios entendía el mensaje. Los malvados creyeron que solamente era el sonido de los relámpagos y truenos y del terremoto. No entendieron y estaban asustados, como pueden apreciar en las imágenes, ¿no? Es tremendo. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Y los malos no los pueden mirar. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Muy bonito, muy hermoso, ¿no? Como algo más o menos pueden apreciar, ¿no? En las imágenes, ¿no? Cuando Moisés estuvo en el monte de Sinaí 40 días, cuando bajó del monte con las 2 tablas de piedra, su rostro se iluminaba. Se iluminaba y los judíos no podían contemplar el rostro de Moisés. Tenía que cubrirse con un manto el rostro para poder ellos acercarse y conversar con Moisés. Era la presencia de Dios que bañaba, iluminaba al rostro de Moisés. Pues eso se va a repetir justamente con los 144,000 que estén vivos, ¿no? Presentes, ¿no? En esa ocasión de la liberación del pueblo de Dios y los santos redimidos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel cuando resucite, ¿no? En esa resurrección especial poco antes de la venida de Jesús. Su rostro va a brillar, los malos no lo van a poder mirar, se van a tratar de cubrir su rostro, sus ojos para no poder contemplarlo. Entonces es algo maravilloso que va a ocurrir, ¿no? Entonces comenzó el jubileo durante el cual la tierra debía descansar. Está hablando ya prácticamente del final de los 6,000 años de historia. Está hablando del 2031 claramente, ¿no? Ellen White vio en visión que justamente ante estos hechos comenzaba un jubileo durante el cual la tierra debía descansar. Pero ¿durante cuánto tiempo está hablando que va a descansar? En Apocalipsis 20... bien claro revela la palabra de Dios, ¿no? Acá ustedes de repente pueden contemplarlo. En este capítulo maravilloso está bien claro. ¿Qué dice ahí? Los 1000 años. Los 1000 años. Está bien claro ahí. Los 1000 años. Entonces, ese es el descanso del jubileo que va a tener la tierra por 1000 años. ¿Y cuándo comienzan los 1000 años? En la segunda venida de Jesús, justamente en estos acontecimientos que ya estamos justamente estudiando. Entonces, que quede bien claro que el jubileo es igual a 1000 años, porque Ellen White está hablando. Entonces comenzó el jubileo durante el cual debía descansar. Lo único que en la palabra de Dios tenemos es 1000 años. Y si leemos en Levíticos capítulo 25, aquí que quede bien claro, Levítico 25, en ese contexto ustedes pueden leer, estudiar, muy bonito. Ahí dice bien claro, el año de reposo de la tierra, el año de reposo de la tierra y el año del jubileo. Es interesante, está en Levíticos capítulo 25, y ahí se puede apreciar muy claramente el año de reposo de la tierra y el año del jubileo. Eso pueden estudiarlo ustedes en Levíticos capítulo 25. Ahí enseñaba de que la tierra debía justamente trabajarse durante 6 años y el séptimo año, todo el séptimo año descansaba. Era un jubileo de un año. Y también el jubileo
de la tierra habla que la tierra era trabajada también 49 años, que equivalía a 7 semanas de año, 7 por 7, 49. 7 semanas de años. Entonces, en el año 50, todo el año debía descansar. Es interesante. Entonces, esto nos está enseñando que la tierra ha sido trabajada desde que entró el pecado en la tierra, ¿no? Desde que entró el pecado en la tierra hasta el año 31, año de la muerte de Cristo, transcurrieron 4000 años. Y desde el año 31 al año 2031 son 2000 años. Entonces, 4000 más 2000 son 6000 años, que termina el año 2031. Entonces, entramos al séptimo milenio en el año 2031. Y el lenguaje dice, entonces comenzó el jubileo durante el cual la tierra debía descansar. Entonces, lo que enseña el Levítico 25 sobre el año del reposo de la tierra y el año del jubileo, justamente es una profecía de lo que ahora a escala milenial justamente va a acontecer. Y el lenguaje lo está diciendo. Entonces comenzó el jubileo durante el cual debía descansar. La tierra debía descansar 1000 años. Entonces eso está bien claro. No hay duda allí al respecto. Bueno, siguiendo estos hechos, justamente en el momento que comienza el jubileo, a los santos los iluminaba una luz refulgente. Cuán hermosos parecían entonces. Se había desvanecido toda huella de inquietud y fatiga, como habían sido perseguidos por el papado y por el catolicismo romano y los protestantes apóstatas. Dice, a los santos les iluminaba el rostro como Moisés, ¿no? Y cada rostro rebosaba salud y belleza. Sus enemigos, los paganos que los rodeaban, o sea, sus antiguos perseguidores, cayeron como muertos, porque no les era posible resistir la luz que iluminaba a los santos redimidos. Tremendo. Esta luz y gloria permanecieron sobre ellos hasta que se vio a Jesús en las nubes del cielo. ¿Se dan cuenta? Entonces el jubileo está relacionado con la venida de Jesús en las nubes del cielo. Es interesante. Y vi una nube resplandeciente que llegaba hasta donde estaba Jesús. Tremendo, ¿no? Entonces Jesús se ubicó en la nube que lo llevó hacia el este, desde donde apareció primeramente a los santos que estaba sobre la tierra. La pequeña nube negra que era la señal del Hijo del Hombre. Mientras la nube pasaba del lugar santísimo hacia el este, hacia el oriente, lo que requirió cierto número de días, la sinagoga de Satanás adoró a los pies de los santos. Así es, hermano. Como el rostro de los santos redimidos ilumina, entonces los impíos no pueden resistir. Entonces saben que Dios había estado con su pueblo y no con los que lo perseguían. Entonces ellos justamente se tiran a los pies de los santos redimidos, ¿no? Pidiéndole que les perdone. Se revuelcan. Como perros se revuelcan delante de los que antiguamente eran perseguidos y suplicándole que les perdone o que les recomiende a Dios para que sean salvos. Pero ya pues los santos redimidos ya no pueden hacer nada. Nada les puede recomendar, porque el fin del tiempo de gracia justamente terminó para ellos cuando Jesús salió del lugar santísimo para venir acá a la tierra. Entonces, saben los impíos que están terriblemente perdidos, entonces lo único que hace es revolcarse como perros en la tierra delante de los santos, que sus rostros es iluminado. Es lamentable lo que esto pasa. Entonces, por eso preparémonos, hermanos. Dios nos invita a que aceptemos hoy esa salvación gratuita, hermano, para ser parte justamente y vivir con Jesús y los santos ángeles y con los seres que nunca cayeron de otros mundos habitados, y también con los santos, con los cristianos de todas las generaciones, hermanos, por toda la eternidad. Entonces, hermanos, esto es lo que justamente les estoy trayendo con todo cariño. Estudiemos la palabra de Dios, que está llena de profecía y está relacionada justamente con el estudio del libro de Apocalipsis, que muy pronto ya vamos a hacer, en pocos días, un seminario del libro de Apocalipsis, y eso va a dar para muchas conferencias.
Entonces, estudiemos Maranata, el Señor viene, les invito porque hay muchas cosas bonitas para poder aprender allí. Bueno, les deseo un feliz día. Vamos a culminar con la bendición divina en estos momentos. Querido Padre Eterno, gracias por las cosas que nos has ilustrado. Perdona nuestros pecados si te hemos ofendido y ayúdanos, Señor, cada día y cada momento a estar a cuenta contigo y con las personas. Ayúdanos, Señor, danos tu Santo Espíritu y danos valor para seguir firme en medio de las contratiempos, en medio de todas las adversidades. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe y nuestro amor, Señor, también para contigo y para con los demás. Favores que te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Un feliz día, Dios lo bendiga grandemente, mis queridos amigos.